emoción vino acompañada de euforia. Por más de 2 años, la pandemia les impidió salir a las calles y expresarse. El último 28 de agosto, fecha que ellos consideran la más importante del año, miles de tacneños y tacneñas lograron acompañar el paseo de la bandera nacional. Esta vez, en el marco del 93 aniversario de la reincorporación de la ciudad heroica al seno patrio. El 28 de agosto, ¿no?, es el día más grande y más santo para Tacna, porque en él se unió su cuerpo con el cuerpo de la patria. Por tierra y aire, Especiales TV Perú acompañó toda la cobertura de las festividades y las expresiones de la población. Y por Tacna, heroica y gloriosa de mi nación. Pero también fuimos más allá. Tras un recorrido de 53 kilómetros hacia el sur, visitamos la ciudad hermana, aquella que hoy forma parte del territorio chileno, pero que en el pasado fue sede del principal puerto del sur del Perú. Lima tiene el Callao, ¿no? Arequipa tiene Mollendo, Moquegua tiene Hilo y el puerto de Tacna es Arica. En un recorrido por los inmuebles y lugares más representativos e históricos de la bella Arica, no tardamos en hallar varios espacios que forman parte de la historia del Perú. Creo que cualquier peruano que de alguna manera llegue a Arica va a pasar a visitar el Morro de todas maneras. Desde Arica a Chile en exclusiva, Especiales TV Perú ingresa a la Casa de la Respuesta. Acompáñenos. ¿Cómo está, cónsul? Hola, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, un gusto enorme recibirte. Ok. Para nosotros los peruanos es un templo cívico, para los chilenos incluso es el inmueble donde el soldado peruano decidió morir por su país. En los próximos minutos, una mirada a documentos, cuadros, los restos de la cultura chinchorro hallados y los pasajes históricos que aún se guardan en la Casa Bolognesi o también llamada Casa de la Respuesta. En este escenario, aquí justamente donde estamos nosotros, ocurrió el 5 de junio de 1880 la famosa respuesta del coronel Bolognesi. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Conozca también parte de la historia que se guarda en el Morro de Arica, desde donde quedó inmortalizado Alfonso Ugarte al defender nuestra bandera. Los cambios que ha habido en la geografía de este lugar. Restos de la infantería peruana que aún permanecen aquí, así como detalles de la iglesia matriz, ex catedral de San Marcos, construida para el Perú, nada más y nada menos que por el ingeniero francés Gustave Eiffel, y mucho más. Situada en el cruce de las calles Yungay con Colón en pleno centro de Arica, esta edificación con diseño colonial donde flamea la bandera peruana es la famosa Casa Bolognesi o también llamada Casa de la Respuesta, mencionada siempre en todos nuestros libros de historia del Perú. ¿Cómo está, cónsul? Hola, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, un gusto enorme recibirte. Ok. ¿De cuándo data? ¿Quién construyó esta casa o aproximadamente los años? Sabemos que las fechas son un poco... En el siglo XIX, en la década del 60, se construye este inmueble y vamos a ver en una foto antigua de la zona donde se ve la iglesia de San Marcos, que es la catedral de Arica, que por cierto era una iglesia construida en los talleres Eiffel que estaba destinada a Ancón. Y se ve la iglesia con la casa en el cerro, el único inmueble de la época. En esta propiedad del Estado peruano protegida por disposiciones incluidas en el Tratado de Lima de 1929, hoy funciona el Centro Cultural del Consulado de Perú en Arica.
El valor histórico del predio es incalculable para el Perú. Hace 140 años fue sede del Comando Peruano. Luego de la guerra con Chile, dejó de pertenecernos. Pero luego de varias décadas, regresó a nuestro poder a través de una donación. Esto fue una gestión que durante el siglo XX una persona privada que tuvo el inmueble lo donó al Perú, y esto está en poder de nuestra Cancillería porque además tiene estatus de sede consular. En su momento fue refaccionado por nuestro país y hoy por hoy lo tenemos, repito, con una sala y una casa histórica. Y en exclusiva Especiales TV Perú ingresa a uno de los ambientes más importantes de la Casa de la Respuesta. Se trata de este salón donde podemos apreciar que hay cuadros y documentos históricos. Pero ¿qué ocurrió en este lugar? El coronel Francisco Bolognesi se encontraba reunido con todos sus oficiales cuando de pronto recibe la visita de un emisario chileno. Aquí podemos ver en este cuadro este momento en que la máxima autoridad en ese entonces, aquí en Arica, del ejército peruano, se encontraba reunido con sus oficiales. ¿Y qué mensaje trajo el emisario chileno, el sargento Juan de la Cruz Salvo, del ejército chileno? Le pide a Francisco Bolognesi que se rindan ante la inminente amenaza e invasión del ejército chileno. Y aquí se da la respuesta histórica por parte del coronel del ejército peruano. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Es lo que se aprecia en este cuadro, esta escena donde el coronel del ejército peruano Francisco Bolognesi da esta respuesta histórica. Este cuadro fue pintado por Juan Lepiani 10 años después de ocurrido el hecho. Como tú puedes apreciar, tenemos la ventana en la parte superior, en la parte izquierda las dos puertas, que son una por donde hemos ingresado y otra que era una oficina en su momento, y aquí está nuestro héroe nacional con los oficiales peruanos y el oficial argentino que lo acompañaron. No olvidemos que también junto con la gente del Ejército del Perú estaban también oficiales de la Marina que acompañaron en la defensa. Entre los documentos expuestos aquí están las relaciones de los oficiales heridos y los caídos en la batalla de Arica, imágenes de la época, una réplica del sable de Francisco Bolognesi, informes que el mismo coronel enviaba a su Estado Mayor, entre ellos este valioso y casi ilegible telegrama, con su respectiva transcripción. Lo conminaban a la rendición. Contesté según acordé de jefes, según acuerdo de jefes. Mi última palabra es quemar el último cartucho. Viva el Perú, Bolognesi. Y este es el documento, una copia exactamente del documento del telegrama original. El telegrama original. En el recorrido por esta sede, declarada Patrimonio Cultural del Perú, se aprecia también restos óseos hallados años atrás, mientras se realizaba el mejoramiento de las estructuras, los cuales pertenecerían a la cultura chinchorro, considerada igual de antigua que la cultura egipcia. En la actualidad, en este centro cultural, se realizan reuniones bilaterales, se reciben visitas y delegaciones previa coordinación con el consulado, pero ya se tiene avanzado un proyecto para que en pocos meses funcione aquí un museo de forma permanente. Este proyecto todavía está preparándose internamente entre el consulado y nuestra Cancillería. Yo estoy absolutamente convencido que no solamente va a ser arquitectónicamente relevante para Arica, sino también históricamente para convocar más turistas en la ciudad. Aquí, por ejemplo, hay una temporada en la cual llegan embarcaciones o cruceros, y lo importante es, y ya estamos trabajando en ello, tener el tríptico en diferentes idiomas para que los turistas de otros países con otros idiomas puedan entenderlo. Solo 3 minutos a pie desde la Casa Bolognesi, en plena Plaza Colón, esta edificación religiosa del siglo XIX es la principal iglesia de Arica y fue construida cuando esta ciudad formaba parte del territorio peruano. Esta iglesia fue construida entre 1875 y 1878. Esta iglesia sirvió para reemplazar la antigua iglesia que fue destruida por el maremoto de 1868. Es decir, viene desde antes de la época de la guerra.
Gran parte de la estructura de la iglesia matriz de Arica o Catedral de San Marcos es de hierro. Fue diseñada nada menos que por el ingeniero francés Gustave Eiffel, el mismo que dio vida a la Torre Eiffel de París y la Estatua de la Libertad de Nueva York. El cronista y poeta tacneño Freddy Gambetta cuenta que inicialmente el destino de este templo no era la ciudad de Arica. Que era destinada para el elegante balneario de Ancón, en Lima. Debido a que Arica había perdido su catedral en el cataclismo de 1868, es que la máxima autoridad del Perú en ese entonces ordena que el barco que trasladaba las estructuras de la nueva iglesia de Ancón desde Francia ancle en Arica y deje toda la carga. Y el presidente Balta decide que esa iglesia se arme y se quede en Arica. Esa es una iglesia, sí, de Eiffel, una joya, una joyita. 12 años después, en esas escalinatas de la catedral, fueron repasados los heridos peruanos por las hordas chilenas que nos cuadruplicaban en número. Efectivamente, crónicas de la época lo confirman. En las escaleras de este templo sagrado se acabó con la vida de un grupo de soldados peruanos que resultaron heridos por la defensa de Arica. Lo que sucedió es que justo antes de la batalla, los chilenos, el general que estaba a cargo del ataque indica: hoy día no hay prisioneros, esa fue la frase. Y no han sido fusiladas, lo que es peor, han usado el corvo. El corvo es un puñal curvo que está prohibido por la Convención de Ginebra porque es propio de delincuentes, pero lo lleva la infantería chilena, el corvo. Con esto degollaban a los que quedaron sobrevivientes. Entre otros espacios de la época en que Arica era parte del Perú, también destaca la sede de la aduana. Durante el siglo XIX fue una de las más importantes de Sudamérica, debido a que por aquí se exportaba gran parte del mineral de la zona sur del Perú y todo lo que provenía de Bolivia. Pero si hablamos del lugar más representativo de esta ciudad, solo basta mirar a la parte más alta para ubicar el Morro de Arica, donde hoy flamea la bandera chilena. Tras un recorrido de casi 10 minutos en camioneta, llegamos a este espacio considerado el principal escenario donde el 7 de junio de 1880 se libró la batalla de Arica. Las tropas chilenas, parte de ellas se ubican en el sector bajo y otra parte del ejército chileno rodea lo que es el Morro, ¿no? Ellos lo que hacen es tipo envolver a las fuerzas peruanas que se encontraban en este lugar. La historia cuenta que mientras Chile superaba los 5.000 hombres, la defensa peruana, dividida estratégicamente en flancos o baterías, no llegaba ni a 2.000 hombres. Podemos ver también unos hitos de color azul, blanco y rojo que señalan las baterías que estaban alrededor del Morro de Arica, ¿no? Esos son los puntos donde estaban las defensas peruanas, las baterías, los cañones peruanos. Estos cañones ya han sido destruidos, algunos de ellos eran Babaseur, Borus, pero corresponden a la artillería que se encontraba acá en la parte alta del Morro. O sea, pertenecían a las tropas peruanas. Así es, así es. Los chilenos indican, aducen que el Morro fue tomado en 55 minutos. Pero Arica nosotros consideramos más bien que sufrió un asedio. Este asedio se inicia con el bloqueo del puerto a finales de noviembre del año 1879 y termina 6 meses después, el 7 de junio de 1880, con la toma del Morro. El ejemplo que dejaron en Arica héroes peruanos como Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte al arrojarse desde el Morro para no entregar nuestra bandera son el mayor legado. Soltero, millonario, comprometido, con un viaje a Europa. Su madre le rogaba que se vaya. Con su plata armó un escuadrón en la defensa de Tarapacá y vino y peleó con Bolognesi. Hay victorias que en el tiempo se convierten en derrotas y hay derrotas que con el tiempo se convierten en victorias.
La del 7 de junio es una de ellas. Tras el Tratado de 1929 y con el paso de las décadas, las relaciones con Chile mejoraron. En marzo del año 2000, el Cristo de la Concordia, o también llamado Cristo de la Paz, se instaló en este escenario. Años antes se colocaron también algunos bustos de héroes chilenos y este museo, donde el hermano país cuenta su historia. El lugar es visitado por numerosos turistas. Aquí nos encontramos con dos parejas muy singulares, las cuales evidencian el amor entre ambos países. Vaya sorpresa que nos hemos enterado. Dos chilenas casadas con dos peruanos. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cuántos años juntos en su caso? 50 años felizmente casadas. Ya somos más peruanas que chilenas. Cuando se enfrentan, por ejemplo, las selecciones de fútbol, ¿quién quiere que gane? Perú, obviamente. De verdad, claro que tiene que ser Perú. ¿Es difícil enamorarla? No necesariamente, ellas se mueren por uno. Son gemelas. Además, pero igual que mi hermana, nos criamos acá, llegamos muy chiquitas y nuestro corazón es peruano. Es difícil conquistar a... El matrimonio va ganando Perú 2-0. Estos cuatro adultos, como hay varios en Perú y Chile, decidieron hace tiempo mirar al futuro, sin dejar de conocer lo que ocurrió en el pasado, pero siempre con el objetivo de crear una nueva historia juntos. Los jóvenes y niños también son asiduos visitantes del Museo del Morro de Arica. Al comentarles a algunos de ellos que existe un proyecto para que en los próximos meses público en general pueda acceder a la Casa Bolognesi y a toda su historia, quedaron muy interesados. Se convertirá en el primer museo del Perú en suelo chileno. Ello sin duda será un nuevo atractivo en la ruta turística y cultural, pero a la vez una muestra de la buena relación entre ambos países.